Que Dios les bendiga, bienvenidos a la escuela dominical que vamos a estar estudiando en esta semana, amén. Estamos aún en el tema del trimestre, una redención de poder, y hoy es el estudio bíblico número 9. Si usted tiene su expositor, mi hermano, es el número 9, y si no, nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Éxodos, capítulo 12 y los versículos del 1 hasta el 14. Amén. El pensamiento central nos dice que la sangre en los dinteles de las puertas del pueblo judío es tipo de Cristo, el Cordero de Dios que nos libra de la muerte eterna. Y el texto áureo está en Éxodo 12, capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Siempre sabemos que hay 3 objetivos para alcanzar en cada clase. Y el número 1 dice que podamos entender que la Pascua fue símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el 2, comprender que solo la sangre de Cristo nos libra del juicio final. Y el último, aceptar en nuestras vidas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pues vamos a estar viendo la clase de hoy basándonos en Éxodo 12, los versículos del 1 hasta el 14. Y en la lección que vamos a estar viendo hoy, hermanos, vamos a estar viendo cómo llega la última plaga, ¿verdad? Que Dios envía al pueblo de Egipto, y cómo a través de esta Dios los va a libertar. Ellos iban a ser testigos de cómo Dios los iba a sacar con mano poderosa, amén. Pero si nosotros hacemos un breve repaso de los capítulos anteriores que hemos visto, vimos que ya Moisés y Aarón se habían presentado en diferentes ocasiones ante el faraón, ¿verdad? Llevándoles este mensaje, que Dios era el que les estaba pidiendo esta salida de ir al desierto. Era una salida que iban a hacer un viaje de 3 días, de ir al desierto y ofrecer sacrificios allá, adorar al Dios, a Jehová Dios, al Dios de Israel. Pero vemos que Faraón se rehusó, se negó rotundamente de concederles este deseo que ellos tenían. Él, cada vez que Moisés y Aarón se venían y se presentaban, él no los escuchaba, él cerraba su corazón, tenía su corazón tan duro que no les permitía no les concedía lo que ellos venían a pedirle. Entonces vimos que su renuencia tan desafiante que tuvo él, ¿verdad? Al haberse negado, al haberse endurecido, dice que trajo como consecuencias que Dios enviara, ¿verdad?, como castigo estas plagas que eran tan severas, y que causaron estragos en todo el país. Porque sabemos que ya la semana pasada nuestra hermana nos estuvo explicando cada una de estas plagas con las que Dios hacía juicio, ¿verdad? Por su pueblo, que estaba peleando por su pueblo. Pero aún así, aún viendo, y mismo Faraón sufriendo, ¿verdad?, los estragos de todas estas plagas, nada de esto hizo que él cambiara esa actitud tan obstinada que tenía. Al contrario, dice que él se endurecía más. ¿Y qué es lo que hacía? Poner más cargas duras, afligir, oprimir más al pueblo de los hebreos. Pero vemos que en los planes perfectos de Dios ya había llegado el momento de que su pueblo escogido obtuviera su libertad, amén, y que pudiera iniciar su viaje hacia la tierra prometida y celebrar la más grande ceremonia del antiguo pacto, que representaba el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vamos a ver que la liberación de Israel verdaderamente fue un acontecimiento muy importante y que iba a ser recordado a lo largo de los años, generación tras generación, por el pueblo judío. Porque con este evento celebraban la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua era un evento donde, por medio del cual Dios estaba libertando a su pueblo y Dios estaba siendo presente por él. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver en el punto número 1 y dice: Dios instituye la celebración de la Pascua. Para ello vamos a ver en Éxodo 12 los versos del 1 al 3 primero. Dice: toda la nación debía celebrar la Pascua. Y nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, que vemos aquí lo primero, que Dios es el que instituye la celebración de la Pascua. Y como acababa de decir, tenían para el pueblo judío un significado muy especial, porque era la manera donde Jehová se hacía presente por su pueblo, donde los constituía como su pueblo escogido. Amén. Ya vemos que antes de esta celebración, Dios le había dicho a Moisés en Éxodo capítulo 6, los versículos 6 al 7, esto Dios le había dicho a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces aquí ya Dios ya le había dicho en el capítulo anterior a Moisés que le recordara a su pueblo que él era el que los iba a sacar de la manera como ellos estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Aunque en ese momento dice que el pueblo ya se sentía en su espíritu afligido por la manera como ellos estaban siendo torturados, ¿verdad? Por la manera como estaban siendo oprimidos, al ponerles unas tareas tan pesadas que antes les daban el material para seguir produciendo, pero ahora vemos que Faraón se había llenado de tanta amargura, ¿verdad? Que su corazón estaba tan duro que lo que hizo fue aumentarles el trabajo y les pedía que rindieran lo mismo sin ofrecerles el material que les daba antes. Y ya puedo imaginarme que el pueblo se sentía ya tan cansado, ya se sentían como olvidado por Dios, o que aun cuando Dios les había dicho que los iba a sacar con mano poderosa, pero quizá ellos estaban viendo en su presente, en ese momento, el dolor por el que ellos estaban pasando, el cansancio por el que ellos estaban. Pero aquí a través de Moisés, Dios le estaba diciendo, no, que Él los iba a sacar y que los iba a llevar hacia ese lugar donde ellos estarían, y que iba a ser su pueblo escogido. Entonces, la liberación de la esclavitud egipcia y de los garfios despiadados de este monarca déspota, y el principio formal como el pueblo escogido de Dios, tendrían como cimiento el sacrificio de un inocente cordero. Entonces vemos aquí que ahora Dios les dice que todas las familias, ¿verdad? Todas las familias deberían de tomar un corderito o un macho cabrío el día 10 de ese mes, del cual iba a ser sacrificado 4 días después, el día 14 por la tarde.
Entonces vemos aquí que lo primero que le dice el Señor, que iban a ser liberados, pero la última plaga que iba a mandar, ya Dios a través de Moisés se había presentado ante Faraón diciéndole que iban a morir, ¿verdad?, todos los primogénitos, no solamente de todos los egipcios, sino también de los animales. Pero ahora vemos que Dios les está mandando que su liberación iba a ser, pero a través de un sacrificio, de un corderito. Entonces les pide que vayan al redil, ¿verdad? Y que escojan este cordero. Y vemos que el cordero, las características del cordero que iba a ser sacrificado, vemos que debía ser sin defecto. Debía ser un cordero lo más mejor que estuviera y que fuera de no más de un año, que fuera de un año. Y la razón por la que dice que debía de ser puesto aparte el día 10 era precisamente porque en ese día del séptimo mes, Tishri, de septiembre a octubre, era cuando ellos hacían la expiación por los pecados de toda la nación. Y ya en Levíticos 16, del 29 al 30, les había dicho: esto tendréis por estatuto perpetuo, que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra vas a hacer, porque en este día se va a hacer expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Por tanto, hermanos, el día en que se apartaba ese corderito señalaba la fecha en que 7 meses después iba a hacerse la expiación por todos los pecados, a fin de que la nación entera estuviese limpia delante de Dios. Esto no era una mera coincidencia, porque vemos aquí que el corderito que ellos están utilizando aquí está representando a Jesús. Amén. Sabemos que Jesús fue ese cordero que fue enviado por Dios, y toda su sangre que fue derramada fue para nuestra salvación. No hubo necesidad de más corderos, sino Jesucristo fue el cordero. Su sacrificio fue perfecto, aceptable delante de Dios, y por su sangre es que nosotros fuimos redimidos. Amén. Entonces nos dice que las características del cordero que sería sacrificado, en el verso 4 y 5 nos dice que el animal sería, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, de acuerdo a la instrucción que Dios les había dado, dice que si la familia era muy pequeña, debían de unirse a la familia más cercana que tuvieran, ¿verdad? A la familia inmediata a su casa, de tal manera que pudieran calcular que fuera suficiente la carne, ¿verdad? Que fuera suficiente la comida para ambas familias, de tal manera que no se desperdiciara nada. Y cada miembro de la nación debía de identificarse con el Cordero Pascual y convertirse en parte del mismo, participando de él. Así que el primer y gran requisito que Dios les estaba pidiendo a ellos era que el Cordero debía de ser sin defecto. Debía ser sin defecto, tomando en cuenta que esto lo que haría era servir para dar protección contra el ángel que vendría y mataría al primogénito donde no estuviera la marca de la sangre.
y que además haría expiación para que fuesen limpios de todos sus pecados, según Levítico 16:30. Era necesario que este animal fuera sin defecto, porque no podía un animal defectuoso ser la solución para la vida imperfecta espiritual de un pueblo que se encontraba manchado por el pecado. Y para esta verdad, el apóstol Pedro afirmó que nuestro Señor Jesucristo, Él fue enviado para ser la ofrenda perfecta por el pecado del mundo. Como lo dice en primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la cual la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación, solamente por su sangre es que nosotros fuimos rescatados de la manera como estábamos viviendo. Pero Cristo, hermano, no solamente fue perfecto como sacrificio por el pecado, sino también como el sacerdote que presentó la ofrenda. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuera santo, que fuera puro, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Ahora vamos a ver en el punto 2, dice, lo que se haría con el cordero pascual. ¿Qué es lo que iban a hacer con este corderito? Inciso A dice que con su sangre marcarían los postes y los dinteles de las casas. Y el verso 7 nos dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Este versículo 7, hermanos, tiene grandes verdades importantes que es muy necesario el poder señalarlas para poder comprender este significado. Número 1 nos dice que lo que iban a aplicar en los postes, en los dinteles de las puertas sería la sangre de ese corderito, de ese animal que iban a sacrificar. Porque la sangre, hermanos, era la evidencia fundamental de ese sacrificio. Amén, ya que con esto equivalía a una vida que se había extinguido por medio de la muerte. Dios le ordenó al pueblo poner la sangre. Él no iba a aceptar que en los postes de la casa se pusiera una orejita del cordero o cualquier otra parte de su cuerpo, no, sino únicamente lo que les estaba requiriendo era la sangre, poner la sangre del animal, del corderito. Y el tema de la sangre, hermanos, nos recuerda que es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que todo el mundo puede obtener salvación, amén, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como dice Hebreos 9:22. Y también dijo en Mateo 26:28 Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre en la cruz del Calvario que nuestro Señor Jesucristo derramó al haber dado su vida por nosotros, esa sangre dice que nos redimió de todos nuestros pecados, amén. Así que es necesario que entendamos que esta sangre era para obtener salvación, de la misma manera como ellos, cuando colocaran esa sangre en sus puertas, el ángel dice que pasaría de largo, allí no heriría a los primogénitos de esa casa. Entonces, la sangre no se colocaba en el umbral de las casas, o sea, en la parte del piso de la puerta, no era colocada para que no fuera pisoteada, ya que tenía que estar en el lado superior de la puerta, amén. Y esta instrucción le recordaba a Israel, al pueblo de Israel, lo sagrado
que era la sangre del Cordero y lo delicado que era menospreciar esos medios de gracia con las que Dios estaba proveyendo y las cosas sagradas. En Hebreos 10:29 nos recuerda que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice, ¿cuántos hay que hoy en día, hermanos, que no toman en cuenta la sangre, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que se les ha hecho en vano, pero dice que vamos a tener castigos si nosotros no cuidamos o no valoramos ese sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo por nosotros, porque hoy en día hay muchos que pisotean la sangre de Cristo, ¿verdad? Que personas que han aceptado una vez al Señor y que se han alejado y han conocido de las cosas de Dios, pero ahora, ¿qué hacen? Viven unas vidas que son insulto a esa gracia redentora. Viven de la manera que no es agradable ante Dios. Y cuando nosotros estamos viviendo de esa manera y diciendo que somos cristianos, lo que estamos haciendo es no tomando en valor la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que va a haber juicio, va a haber castigo, ¿verdad? Cuando nosotros no valoremos ese sacrificio que Dios hizo a través de su sangre preciosa de su Hijo. Entonces vemos aquí que la sangre en la entrada de las puertas lo que hacía es proteger el interior de sus casas. Qué significativo, hermanos, es que la sangre no se colocaba en un closet ni en un mueble, no, sino que se ponía en la entrada de las casas, ya que de esta manera el resto de la vivienda estaban protegidos, estaban siendo protegidos. Cuando cada miembro de la familia tiene la marca de la sangre de Cristo en su corazón, ese hogar está bajo la protección divina. Ahora dice el B, la forma de comer el cordero. ¿Cómo debían de comer el cordero? Y el verso 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, como vemos en estos versículos 9 y 10, el Cordero dice, le da ciertas instrucciones Dios de cómo debía de ser preparado este Cordero. Lo primero que les dice que no podía ser comido crudo, ni debía ser cocido en agua. El comer carne cruda, hermanos, es una gran ofensa para la fe judía. Y entre otras causas era por la sangre que contenía, ya que cuando Dios les prohíbe de comerlo cocido en agua, obedecía al hecho de que la carne, cuando se cocina en agua, lo que hace es que la carne se desprende, ¿verdad?, del hueso. Entonces Dios no quería que fuera de esa manera, que cocinaran el corderito así, porque lo que haría es que perdería la integridad del cordero. Entonces era necesario que el cuerpo del cordero se mantuviera íntegro, porque de esta forma lo que estaba simbolizando era la integridad del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente, hermanos, de los varios pecados que
que los sacerdotes en los tiempos de Samuel cometían era precisamente esto, que hervían los animales que sacrificaban a Jehová en lugar de asarlos. Y usted puede ver esta historia en 1 de Samuel 2, los versículos 12 al 14. Por lo tanto, entonces Dios lo que le estaba diciendo a ellos es que el cordero tenían que asarlo. Además de asarlo, debían de acompañarlo con panes sin levadura. ¿Y por qué Dios quería que fuera sin levadura? Era porque, las dos razones era porque, primero porque no había tiempo para esperar a que el pan, ¿verdad?, se leudase, y aparte de hornearlo, porque la Pascua estaba acompañada del elemento de la urgencia, ya que no tenían tiempo que perder. Porque ya había llegado el momento de Dios de sacarlos, ¿verdad?, con su mano poderosa, de poder salir de esa tierra de esclavitud en la que se encontraban. Y otra de las razones por las cuales Dios les prohibía la levadura es que la levadura, hermanos, era símbolo de pecado, de contaminación. En Lucas 12:1 y 1 Corintios 5:7 hacen referencia a esto. Y otra de las cosas que debían acompañar el cordero asado con el pan sin levadura, también debían de acompañarlo con hierbas amargas. Estas hierbas representaban las amarguras de la opresión egipcia. También debían de comerlos ceñidos los lomos. Esto significa que debían de estar listos para salir de la tierra de Egipto. Este ceñimiento habla de estar investidos con la verdad, con esa verdad que como hijos de Dios debemos de poseer. Ya en Efesios 6:14 allí se nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad?, con la que debemos de vestirnos. Así, de esta manera, ellos debían de estar ceñidos. Y esto significa que en el Hijo de Dios no debe de haber hipocresía en nosotros. Si nosotros decimos que somos cristianos y seguimos a Cristo, no debe de haber falsedad en nuestras vidas, no debe de haber hipocresía. Y otra de las cosas con las que, aparte debían de tener el calzado puesto. Y al decir que con el calzado puesto, con este mandato, lo que estaba hablando es de estar preparados para salir inmediatamente de Egipto, para que cuando llegara el momento de partir no habría tiempo de buscar las cosas necesarias para esa peregrinación que les estaba esperando. No, sino que debía de estar listos, deberían de, con todas estas instrucciones que Dios les estaba dando, era para que ellos estuvieran preparados, listos, para cuando llegara el momento de salir, ya estuvieran listos para irse. Y lamentablemente, hermanos, hoy cuántos creyentes no están listos, ¿verdad?, para ese viaje a la eternidad. Nos dice que día a día debemos de estar preparados, listos, anhelando, deseando, ¿verdad?, que ese día glorioso llegue ya, y estar lista nuestra vida espiritual, poniéndonos a cuenta siempre con Dios, porque dice que nadie sabe el momento cuando suenen esas trompetas, ¿verdad?, y cuando sea el momento del rapto, cuando venga una vez más nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros cada día estemos listos y preparados para podernos ir, para que nuestro oído esté sensible, ¿verdad?, a escuchar esa trompeta, y para que podamos irnos en ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Y entonces también dice que debían tener el bordón en la mano. Este bordón dice que les servía para apoyarse cuando caminaban, pero también les servía como un arma de defensa. Y para ello usted puede ver en Efesios 6, del 11 al 17.
Otra de las cosas que Dios les decía, que debían de comerlo apresuradamente. Eso significaba que no había oportunidad para negligencia, frivolidad o lentitud. No, sino que era el momento donde ya les había llegado la salvación y no se volvería a repetir este momento. Amén. Entonces ahora vamos a ver ya el último punto, que es el número 3, y dice: Dios advierte a su pueblo del juicio venidero. Inciso A: Dios ejecuta juicio contra Egipto. Ahora el verso 12 nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Notemos aquí que en esta, cómo el Señor les está anticipando cómo Él personalmente era el que traería sus juicios sobre esta nación egipcia. Amén. Nos dice aquí que el Señor es el que iba a pasar aquella noche por la tierra de Egipto. Él mismo era el que iba a herir a cada primogénito donde no estuviese la marca de la sangre, y además de ejecutar todos esos juicios contra los dioses de esa nación. Por lo tanto, no solamente moriría el primogénito de los egipcios donde no estuviera la marca de la sangre del cordero, sino que también habría otros juicios severos de los cuales se descargaría sobre la nación que había oprimido a este pueblo. Dice, por causa del politeísmo. Recordemos que ellos tenían diferentes deidades, diferentes dioses. Entonces, ya Dios previamente había enviado juicio sobre Egipto, ¿verdad? Cuando había enviado todas esas plagas. Pero en sí era un ataque directo a todos estos dioses que ellos adoraban. Y además de que las plagas fueron por el endurecimiento que había en el corazón de Faraón, pero también por ese paganismo que el pueblo tenía, ¿verdad? Al adorar a esos dioses falsos, al seguir a esos dioses falsos. Entonces, con toda esta plaga, dice que Dios estaba enviando un juicio también contra todo ese pueblo que estaba adorando otros dioses. Y sabemos que Dios es un Dios celoso. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Dios odia que nosotros adoremos a otras cosas más que a Dios. Entonces, con estos juicios que Dios iba a ejecutar contra todos los dioses de Egipto, lo que iba a hacer es que iba a probar la falsedad de ellos, ya que no iban a ser capaces, no iban a tener esa capacidad de poder ayudar aunque el pueblo los invocara, porque no tenían poder. Amén. Entonces vemos aquí que los juicios de Dios contra las falsas deidades son en realidad un ataque en contra de las fuerzas demoníacas que operan en nombre de esos dioses. Ahora vemos el punto B, dice: Dios es llamado a celebrar la Pascua perpetuamente, y para ellos el 13 y 14 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, estos dos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos dan innumerables enseñanzas, donde podemos señalar, número 1, que solo la sangre del cordero sería la señal que los iba a salvar. Amén. Así como en Josué, en la historia de Rabab, en Josué capítulo 2, los versículos 18 al 21, Rabab pudo salvar su vida y su familia
cuando siguió las instrucciones, ¿verdad? Cuando dice que colocó ese cordón de grana, de esa manera no fue destruida, fueron salvadas ella y su casa. De la misma manera dice que los primogénitos hebreos fueron salvos gracias a esa señal de la sangre del cordero inmolado que estaba sobre su puerta. Así que con esto, hermanos, es importante recalcar que es necesario que como creyentes nos apropiemos de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para que podamos escapar de esa muerte eterna. Amén. Que podamos saber que únicamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es que nosotros podemos, únicamente al aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es que nosotros podemos ser salvos de esa muerte eterna, porque dice que no hay otro medio de salvación, no hay otra manera de llegar al Padre, únicamente a través de su Hijo, únicamente a través de su sangre preciosa que nos limpia, que nos redime, que nos da vida eterna. En número 2, otro de los puntos que podemos señalar es que para que el ángel de la muerte no matara al primogénito, ¿qué debía de hacer? Tenían que estar dentro de la casa, tenían que ser resguardados dentro, donde estaba la señal de la sangre. ¿Por qué? Porque todo el que se encontrara afuera iba a morir. Los hogares eran símbolo de la iglesia y de Cristo. La iglesia, hermanos, es el rebaño, es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino que lucha contra las huestes es el ejército, que lucha contra las huestes del mal. La iglesia es el templo de Dios y nadie puede pretender ser salvo a menos que sea parte de ella. Amén. Así como vimos cuando Dios destruyó, ¿verdad?, el mundo por ese diluvio que mandó, por la maldad que había en el mundo y que murieron todo cuanto estaba, pero dice que Noé fue guardado, él y toda su familia, porque estaban dentro del arca. Aun cuando él, ¿verdad?, les decía al pueblo para que se arrepintieran, pero vimos que nadie hizo caso a lo que él decía. Pero vemos que él obedeció y no solamente salvó su vida, sino su familia, las esposas de sus hijos y los animales. Así también en el día del juicio, hermanos, perecerían los que no sean parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay comentaristas bíblicos que dicen que el verbo pasar, cuando dijo y pasaré de vosotros, este verbo pasar se usaba en el antiguo para describir el salto de una oveja, o de una cabra en el campo. Entonces lo que Dios, de la misma manera que uno de estos animales saltaba por encima de algo que no deseaba tocar, así Dios mismo dice que pasó por encima de aquellos. Este ángel de la muerte dice que pasó por encima donde él veía que estaba la sangre, allí no podía tocar, no podía herir a nadie. Entonces, ese día de salvación para el pueblo hebreo llegó, hermanos, y el juicio para los egipcios. Y fue un día tan importante que Dios ordenó que debían de celebrarlo cada año en memoria de lo que en él había sucedido. Y esta ordenanza nos lleva a las palabras de Cristo cuando él instituyó la Santa Cena, cuando dijo: haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19 y 1 de Corintios 11:24 y 25. Gloria a Dios, hermanos. Y para resumir, vimos que la lección de hoy nos deja verdaderamente profundas enseñanzas.
Y es maravilloso recordar que solo por el sacrificio de un cordero perfecto pudieron salvarse los primogénitos del pueblo de Israel. Pero hay muchos puntos que podemos resaltar para que podamos recordar la importancia o la enseñanza de este estudio. Número 1, que fue necesario sacrificar un cordero que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que por su muerte se obtuvo la liberación del poder de Satanás, como dijo en Primera de Pedro 1, 18 y 19, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Número 2, que la sangre no era efectiva a menos que fuera aplicada en los postes, en los dinteles de las casas. De la misma manera, para nosotros poder ser salvos es necesario que aceptemos a Cristo para que su sacrificio sea efectivo en nuestras vidas. Como dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 3, era necesario permanecer dentro, resguardarse dentro del sitio donde estaba la marca de la sangre. Asimismo, para que nosotros podamos ser salvos, hermanos, tenemos que ser parte de la familia de los redimidos, que son la iglesia. Pablo dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nadie, hermanos, puede pretender tener salvación sin ser parte activos de la iglesia de Cristo, sin ser parte de su cuerpo. Amén. Número 4, el cordero tenía que comerse con hierbas amargas que representaba la amargura de la esclavitud. El mundo y el pecado y la carne, hermanos, lo único que nos ofrecen son tristezas y sinsabores. 5, el cordero fue servido con panes sin levadura. Y la levadura lo que hacía es que representaba la urgencia de salir porque no había tiempo que perder. Y representaba también pecado. 6, el cordero fue comido, además ceñido los lomos con el calzado puesto y con el bordón en la mano. ¿Por qué? Porque una vez comidos tendrían que salir, tendrían que estar preparados para cuando llegara ese momento. Así que, hermanos, con esta clase debemos de saber que nadie debe demorar, nadie debe de esperar a entregarle su vida a Cristo. Porque sabemos que mientras cada día su palabra es dada, yo sé que Dios está tocando a la puerta de nuestros corazones, pero en realidad lo que Él quiere es que nadie se quede aquí, que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Que podamos aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro único Señor y Salvador, porque solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos y poder un día llegar a ese lugar que Él ya fue a preparar. Amén. El número 7 dice que el pueblo debía celebrar aquella fiesta en memoria de lo sucedido aquella noche. Nunca, a partir de ese momento, los israelitas olvidarían de dónde y cómo Dios los había librado. De esa misma manera, nosotros como cristianos, al celebrar la Santa Cena, lo que hacemos es hacer memoria del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio que Él hizo al habernos libertado de esa muerte eterna. Gloria a Dios. Hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar con este estudio. Esperemos que haya sido de bendición para cada una de nuestras vidas y que podamos seguir adelante y saber de que debemos estar preparados, amén, para que cuando llegue ese día glorioso podamos irnos con Cristo, amén, y recordar que debemos de tener gratitud en nuestro corazón
por ese sacrificio, ¿verdad?, que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a nosotros. Es el que Él vino voluntariamente, dice, a dar su vida para que nosotros, nuestra relación fuera restaurada con Dios Padre. Entonces vivamos con gratitud y no tomemos en poco esa salvación tan grande que fue a través de su sangre. Valoremos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros y cómo lo podemos hacer, tratando de vivir verdaderamente para Él, viviendo de la manera como Él nos pide y obedeciendo su palabra, amando su palabra. Amén. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar viendo Dios nos da la victoria. Ese va a ser el tema de la clase y vamos a estar basándonos en Éxodo capítulo 14, los versos del 19 al 31. Estudiémoslo y así podamos conectarnos y podamos tener un conocimiento más, poder comprender mejor la clase para que cuando nuestro hermano pastor nos esté dando la clase ya podamos entenderla también. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.